Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que se hayan podido encontrar con los anteriores videos en el canal de YouTube. Yo los traté de subir a la plataforma, pero no los soporta porque son muy largos y ocupan muchos datos, así que no los soporta. Por eso se los subí a YouTube. El primer video, que es largo, yo lo hice hace un tiempo con la intención de subírselos, pero bueno, no tuve oportunidad. Y en ese video yo les hago una introducción de lo que es la cátedra, y están las consignas que yo ya les subí a la plataforma y la mayoría de ustedes las resolvió. Después los otros dos videos son devoluciones de las actividades que ustedes han hecho, ¿sí? Repasemos un poquito las actividades. En una primera instancia yo les pedí actividades que tienen que ver con contar sus biografías escolares y después con leer un texto que se llama Escuelas del Presente, Escuelas del Futuro, y una serie de reflexiones en torno a eso, y una segunda tanda de actividades que las subí a la plataforma que tenían que ver con visualizar un video de Nachmanovich, que hablaba del presente de las escuelas, cuáles son sus desafíos, sus problemáticas y qué tiene que hacer las escuelas frente a esas problemáticas, entre ellas la tecnología. Y después visualizar la otra actividad, era visualizar la película Escritores de la Libertad. Y por último, el texto de Edelstein y Cory, ¿sí? Ustedes marcaron que ese texto les presentó dificultades en su lectura, ¿sí? Si se enfrentan por primera vez a un texto académico, va a ser difícil comprenderlo por su lenguaje, por cómo está construido, por los términos que usa, ¿sí? Y porque por ahí trae conceptos de otros autores, de otros campos disciplinares a los que ustedes no están acostumbrados o no los conocen. Bueno, en principio les contextualizo el texto. El texto se llama Imágenes de Imaginación, Iniciación a la Docencia, ¿sí? Está escrito a fines de los 90, es un texto viejito, ¿sí? Pero es un texto que todavía tiene mucha actualidad, ¿sí? Porque cuando uno lo lee encuentra que muchas de las problemáticas que en el texto aparecen siguen estando presentes, lamentablemente, 20 años después. Pero es un texto que tiene mucha actualidad. Lo escribieron dos pedagogas argentinas muy importantes, como son Gloria Edelstein y Adela Coria, ¿sí? Son autoras nuestras, y que a lo largo de su formación van a ver muchos textos de ellas, ¿sí? Entonces, este texto marca por ahí o quiere advertir qué pasa con la enseñanza, ¿sí? Y como primer precepto, yo como ustedes tengo mis machetes, ¿sí? Como primer precepto, como primer propuesta, lo que dice es dejar de pensar a la enseñanza como algo simple, como algo que solamente pasa en el aula, y empezar a verla como práctica docente. ¿Sí? Casualmente nuestra cátedra se llama práctica docente, por eso es que selecciona el texto, ¿sí? Práctica docente implica no solamente lo que pasa dentro del aula, que ellas lo llaman lo micro, sino también lo macro, lo que pasa fuera del aula. Fuera del aula en la institución, fuera del aula en la sociedad, fuera del aula en los medios de comunicación, en la parte económica, en la parte gubernamental, ¿sí? Las leyes, ¿sí? Cuando ella habla de la parte burocrática se refiere a las leyes. Entonces ellas invitan primero a decir, la enseñanza no es algo simple, sino que es algo complejo. Y para dimensionar, para darnos cuenta de esa realidad, propone hablar de práctica docente. Eso como primer precepto, ¿sí? Después, capaz que eso es algo que no se entendió, pero porque viene de más atrás, yo les di el texto empezado, critica mucho la formación de grado, ¿sí? La formación de grado que ustedes están recibiendo, que ustedes están empezando a recibir. La formación de grado son estos 4 años que ustedes van a especializarse para docentes. Y lo que las autoras dicen que esos 4 años o esos 3 años o esos 2,5 años, antes era menos, no están teniendo impacto, ¿sí? En las prácticas docentes. Es decir, que al momento en que ustedes van al aula, como que eso no serviría. Se lo pongo entre comillas porque ese no serviría lo vamos a poner en cuestión, ¿sí? Pero lo que arrojan las investigaciones, y siguen arrojando hoy en día, las investigaciones que se hacen sobre la práctica y la enseñanza en las escuelas,
es que esa formación tiene bajo impacto, es decir, no estaría cumpliendo con todo lo que ustedes requieren para dar clases después, ¿sí? Este término bajo impacto no es de Edelstein y Coria, sino es de María Cristina Davini, que es otra autora que después vamos a trabajar, pero se refieren a lo mismo. Entonces, toda esta primera contextualización que realizan las autoras de los resultados de las investigaciones y demás, se refieren a esta cuestión de que la formación de grado no estaría sirviendo como debería para dar clases, ¿sí? Y acá hay un punto que quiero que ustedes vayan agendando, que es el tema de la investigación. Cómo es necesario hacer investigaciones sobre el aula para entender lo que pasa, para explicar, comprender y explicar lo que pasa, para después poder cambiar. ¿Por qué quiero que presten atención a este punto? Porque después la otra clase va a ser sobre investigación, ¿sí? Porque les voy a enseñar qué es la investigación educativa, cómo es el proceso de investigación educativa, porque la idea es que ustedes hagan una pequeña investigación sobre alguna problemática que elijan. Bueno, no me voy del texto. Sigo con el texto. Hay algunas cuestiones que está bueno que ustedes ya vayan manejando el vocabulario para caracterizar a la práctica, ¿sí? Y les leo el parrafito que está en la página 17, es el tercer parrafito, y les voy explicando cada una de las características, porque acá es una cuestión importante. Dice: como ocurre con otras prácticas sociales, la práctica docente no es ajena a los signos que la definen como altamente compleja. Complejidad que deviene en este caso del hecho de que se desarrolla en escenarios singulares. Por escenarios singulares nos referimos a que la escuela, el aula, no es lo mismo a una familia, o no es lo mismo a un comercio, y no es lo mismo que un club. Hoy en día esto lo estamos advirtiendo con la pandemia. No es lo mismo darle las actividades a nuestros alumnos y que ellos las hagan solos en su casa que estar en el aula. Es un escenario singular. Después dice: bordeados y surcados por el contexto. Bueno, este contexto de que yo les advertí, político, económico, de sanidad o de salud que nos está atravesando, familiar, todo eso se mete dentro del aula y hace compleja la práctica. La multiplicidad de dimensiones que operan en ellas. Con multiplicidad de dimensiones se refiere a un montón de factores o hechos que nosotros no advertimos a primera vista cuando entramos en el aula, pero que están presentes. Por ejemplo, la dimensión psicológica de nuestro alumno, ¿sí? Dimensión afectiva, la dimensión familiar, que son cuestiones que nuestro alumno trae ya de su casa, de las experiencias de la vida, y aparecen e interfieren a veces en las enseñanzas y los aprendizajes, ¿sí? Después están las dimensiones, por ejemplo, didáctico-pedagógicas, que tienen que ver con los métodos que nosotros utilizamos en el aula. Está la dimensión institucional, que también se nos mete dentro del aula, que tiene que ver con lo que la escuela nos deja hacer o no nos deja hacer, o lo que la escuela nos pide o no nos pide, las planificaciones y demás, ¿sí? Entonces hay las dimensiones técnicas, ¿sí? Que por ahí es lo que nosotros hacemos concretamente. Después yo les voy a dar un textito que habla de las dimensiones y las conceptualiza para que ustedes las entiendan. Ustedes las pueden ver en pedagogía también, pero tenemos que tener en cuenta que hay un montón de factores que se nos meten dentro del aula, se nos cuelan dentro del aula, a los que nosotros tenemos que conocer y atender en la medida de lo posible. A eso se refiere con multiplicidad de dimensiones. Y después sigue: y la simultaneidad desde la que éstas se expresan tendrían por efecto que sus resultados sean en gran medida imprevisibles. Y la simultaneidad se refiere a que todas estas dimensiones aparecen todas juntas, en simultáneo, ¿sí? Yo no es que me detengo a ver la característica psicológica del alumno y su dimensión afectiva y su dimensión familiar y después lo que me pide la escuela y después... No, todo se da junto, en simultáneo, ¿sí? Entonces eso hace compleja la práctica, que muchas veces los docentes escuchamos decir: uy, no puedo con tanto. Bueno, se refieren a esto. Y hacen en gran medida imprevisibles los resultados. Esto es importantísimo y es otra propuesta del libro, pasar a pensar de que la práctica no es del todo previsible. Es decir, que esto en simples palabras es lo que nosotros queremos enseñar y queremos transmitir, no siempre se logra por todos estos factores que aparecen interfiriendo.
Este es otro concepto del texto, que es la interferencia, ¿sí? Las interferencias que tienen que ver con estas cuestiones. Y en un momento el texto les dice cómo romper esas interferencias. Bueno, primero conociéndolas. Este texto y estas charlas son para conocer cuáles son las interferencias dentro de un aula. Y después queriendo hacer otra cosa con eso, ¿sí? Y teniendo en cuenta que hay interferencias y dimensiones que no vamos a poder cambiar, por ejemplo, la realidad familiar, por ejemplo, la realidad psicológica del alumno, por ejemplo, cuestiones de la afuera que tienen que ver con la economía, con la política, no vamos a poder cambiar, pero sí cuestiones que tienen que ver con la metodología, con las formas de enseñar, con las formas de vincularnos. Esas dimensiones son en las que nos tenemos que centrar porque son las que podemos cambiar como docentes. Las otras serían determinantes, ¿sí? Y estas dimensiones metodológicas de vinculación, de selección de contenido, serían variables, es decir, cuestiones en las que podemos meter mano, como me gusta decir a mí, las que podemos cambiar o empezar a cambiar como docentes. Bueno, esta es la primera parte del texto, ¿sí? Hay otra cuestión que yo quería retomar que me parece interesante, que está nomás siguiendo en el párrafo la página 17, la página 17 es la que más información tiene, ¿sí? Acá hay otro párrafo que se los voy a leer, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustedes lo van a encontrar, el sexto párrafo de la página 7 y empieza así. El viraje del que se pretende dar cuenta tiene un peso muy significativo en el estudio de esta profesión, al punto que se plantea la necesidad de definir sus notas esenciales. Varía así el concepto de competencias docentes necesarias y de un profesional formado en competencias técnicas específicas, se pasa a considerar la necesidad de formar un profesional en competencias contextuales. Esa es una idea de Jimeno Sacristán, que es un pedagogo español. Idea simple. Pasamos de pensar o de formar un docente con competencias técnicas a un docente con competencias contextuales. ¿Qué significa esto? Fácil. En los profesorados no tenemos que estar formando solamente docentes con didácticas específicas, es decir, maneras específicas de enseñar, no solamente pensando en el aula, sino tenemos que formarlo en competencias contextuales. Eso implica formarlo no solamente para pensar y hacer lo que pasa en el aula, sino para pensar, comprender y ver de qué manera se puede trabajar lo que pasa fuera del aula, ¿sí? Volvemos a la misma idea de no solamente una práctica micro centrada en lo que pasa en el aula, sino una práctica macro que está en el aula, pero pensando en lo que circunda el aula y en lo que interfiere en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Esa misma idea se repite abajo cuando habla del análisis micro y el análisis macro, ¿sí? El análisis macro, acá las autoras organizan, les dicen que el análisis macro, ¿sí? Lo que pasa afuera, tiene que ver con lo burocrático, la normativa, la organización jerárquica, esta cuestión de que hay muchas decisiones que las toman otros dentro de la escuela y nosotros tenemos que acatarlas, nuestros directivos puede ser. Está marcada por una formación inconclusa, esto habla del profesorado, lo que les decía hoy primero, esto de qué le damos nosotros como armas, como herramientas, como competencias para ustedes poder desarrollarse en el aula, y es inconclusa, es decir, no alcanza porque siempre en el aula pasan otras cosas que en el profesorado no las pensamos ni las hablamos, ¿sí? Después hay otra cuestión de lo macro, que es la desjerarquización laboral. Eso, ustedes, si no se entiende, desjerarquización significa caída de la jerarquía. Esta cuestión, simples palabras, los docentes cobran poco, trabajan mucho para lo que cobran, ¿sí? No tenemos suficientes beneficios. Esta cuestión de hemos caído en la jerarquía, antes éramos los docentes con mayúscula y hoy en día la sociedad nos critica, nos desautoriza, ¿sí? Han escuchado muchas cuestiones de los docentes y sus prácticas últimamente, yo lo he escuchado mucho, miren lo que hacen, bueno, esta cuestión está presente hace décadas, esta desjerarquización y esta significación social conflictiva tiene que ver con los mismos. Significación es cómo nos significan, cómo nos nombran, el sentido que les dan a nuestras prácticas. Social es de la sociedad y conflictiva es porque es problemática, ¿sí? Pero tiene que ver con lo mismo. Esto de lo que la sociedad piensa de nosotros
Y eso también se mete dentro de las aulas junto con nuestros alumnos, ¿no? Porque si en la casa hablan mal de los docentes y no legitiman y no autorizan y no valoran nuestro trabajo, tenemos un alumno que no cree en lo que nosotros le damos y hacemos, ¿sí? Y eso genera conflictos en el aula. Y el análisis micro, yo ya estoy en la página 18, se refiere al trabajo del aula, ¿sí? Bueno, el trabajo del aula un poco ya lo hemos analizado dentro de la explicación anterior, pero igual acá habla de pluridimensionalidad, simultaneidad, inmediatez e implicación personal. Bueno, como características de lo micro del trabajo del aula de nuestra práctica docente. La pluridimensionalidad yo ya se las expliqué, las múltiples dimensiones. La simultaneidad también se las expliqué. La inmediatez tiene que ver con la simultaneidad, esta cuestión de que pasa toda a la misma vez y en el mismo momento, ¿sí? Y en el mismo tiempo y espacio, ¿sí? Y esta cuestión inmediata de que yo tengo que enseñar y corregir y los chicos me tienen que explicar, que entender cuando yo explico, y por ahí hay interferencias porque alguien viene a pedirme algo de la escuela, un portero o el directivo o un colega, y todo pasa en el mismo momento y a la misma vez, en un mismo momento y todas circunstancias en simultáneo. A eso se refiere con simultaneidad e inmediatez, que son cuestiones que complejizan la práctica. Y por último habla de la implicación personal, ¿sí? Esta cuestión de que el docente no es un sujeto más, sino es un sujeto que se implica con su práctica, ¿sí? Implicarse significa que ponemos el corazón, el alma y no solamente la cabeza cuando damos clases. Y estas cuestiones por ahí operan como interferencias, ¿sí? Porque a veces nos involucramos demasiado, a veces no sabemos qué hacer, a veces la realidad nos supera, ¿sí? A veces nosotros venimos con problemas de nuestras casas y eso hace que no estemos del todo lúcidos para dar clases. Bueno, esta cuestión de que el docente es un sujeto social hace que nos impliquemos personalmente y pueda ser una interferencia, ¿sí? Bueno, voy a mi machete porque no quiero olvidarme nada, ¿sí? Hay otra cuestión que por ahí puede haber causado que no se entienda el texto, que habla de las representaciones ilusorias que oscurecen el reconocimiento de este quehacer, ¿sí? Eso también está en la página 18. Y acá viene el tema del poder y demás. Les leo el parrafito como para que se entienda. Es el último párrafo, el anteúltimo de la 18 y el de la 19. Dice: en este último sentido, se trataría de una de las ilusiones más potentes. Considerar que el docente, por efecto del compromiso moral que asume y por la valoración positiva de su tarea, puede quedar al margen de las múltiples redes que se juega el poder, que solo se ejercería desde esta lectura en espacios ligados a la autoridad formal en la institución desde el Estado. El docente despliega su trabajo en un ámbito particular de circulación de poder. Tampoco este ejercicio le pertenece en su totalidad y en exclusividad. En el interior de la red de relaciones que se establecen con los alumnos, que para mantenerse suponen mutuos reconocimientos, se construyen puntos de micropoderes. Así, la positividad del mandato dado a la escuela de cumplir una función de alta relevancia social en el polo de los valores aceptados suele transformarse casi imperceptiblemente, porque se mantiene el marco de espontaneidad y rutina, en el despliegue de diversas formas de desconocimiento, de manejos sutiles en muchos casos, donde sin duda el nexo saber-poder cobra significativa relevancia. Muchas palabras difíciles, pero en concreto es que nosotros como docentes estamos dentro de una trama de poder, ¿sí? Ejercemos poder, pero otros ejercen poder sobre nosotros, ¿sí? El ejercer poder no solamente tiene que ver con ser autoritario, esta cuestión que yo le decía antes, porque lo digo yo, sino cuando uno toma decisiones, cuando uno se ubica, ¿sí? Ética y políticamente, que esto yo ya se los expliqué, también es algo del texto, cuando asume un compromiso moral, está decidiendo por esto y dejando de lado esta cuestión. Bueno, ahí estoy ejerciendo poder, ¿sí? El poder de decir, esto es lo que yo considero válido y esto no, ¿sí? Cuando yo califico a un alumno, ejerzo poder, ¿sí? Cuando yo le digo, esto está bien y esto está mal, es ejercer poder, es tomar una posición. No entendamos el poder
cómo ejercer el autoritarismo, ¿sí? Cómo ejercer violencia. Si bien el poder tiene una cuota de violencia, violencia simbólica, en el sentido de decir esto sí y esto no. ¿Sí? Nosotros clasificamos, evaluamos, discernimos, separamos, ¿sí? Ponemos notas. Bueno, esos son ejercicios de poder en los que nosotros estamos inmersos. Y micropoderes, puntos de micropoderes que se ejercen dentro del aula. ¿Por qué micropoderes? Son poderes chiquitos, micros de chiquito, que también a veces esos puntos los trasladamos a nuestros alumnos. A veces los alumnos ejercen poder sobre nosotros y nosotros ejercemos poder sobre ellos. La idea del poder tiene que ser bidireccional, ¿sí? Porque a veces ellos tienen la palabra y a veces la tengo yo. El poder circula, dice Michel Foucault, yo ya se los nombré, y tiene diferentes puntos y diferentes redes y entramados de redes. Y acá esta cuestión interesante también, el nexo saber-poder. Justamente, se los vuelvo a repetir, ejercer poder es marcar un régimen de verdad, ¿sí? Es decir, yo estoy diciendo que esto es verdadero, yo les estoy dando una explicación como verdadera y ustedes la están creyendo. Estoy ejerciendo un cierto poder de convencimiento sobre ustedes, un cierto poder de saber sobre ustedes. El saber y el poder siempre van de la mano. Bueno, y por último, la pregunta, ¿qué hacer respecto a estas interferencias y cómo superarlas? ¿Sí? Estas interferencias que estuvimos hablando de las características de las aulas, de las características personales de docentes, de las características de lo macro, de lo que pasa por fuera, de todas las representaciones sociales que se construyen en torno al rol docente, que también funcionan como interferencia, esta cuestión del poder, que también puede funcionar como interferencia. ¿Qué propone el texto? ¿Sí? Propone un trabajo reflexivo constante, eso es lo que estamos haciendo, sobre estas características, qué pasa con estas características y cómo superarlas, ¿sí? Pero antes de superarlas tenemos que conocerlas, por eso era importante que entendieran el texto, ¿sí? Y propone la revalorización de la docencia para avanzar en propuestas de formación. Revalorización de la docencia que tiene que ver con esto, revalorizar. Poner de nuevo al docente en el lugar que le corresponde, en el lugar de el que imparte determinado conocimiento dentro de un aula, pero este impartir no es transmitirlo autoritariamente, sino construirlo con otros. Pero siempre, como yo les digo, uno no puede construir si no tiene nada para dar. Por eso siempre hay una transmisión y debe haber una circulación de saber. No puedo ir a un aula y decir, bueno, hoy a ver qué vamos a trabajar con un vaciamiento teórico. Bueno, no, ese no es el rol que nosotros estamos apuntando a formar, sino que haya un posicionamiento y de ahí empezar a construir, desarmar, reandar, ¿sí? Con el otro. Y bueno, hay otra cuestión por ahí que está bueno que lo vayamos pensando, porque por acá va a ir el tema de la investigación, que después les voy a proponer, que son las representaciones e imágenes sociales más generalizadas sobre la docencia. Esto está en la página 19, en el 3 párrafos antes de terminar. Dice, las representaciones e imágenes sociales más generalizadas sobre la docencia a menudo no se corresponden con lo que constituye su trabajo real. Esto implica, lo que ya les explicaba, que lo que la sociedad piensa y cree de nosotros y lo que por ahí nosotros les enseñamos en el magisterio no se corresponde con el trabajo que después nosotros hacemos, ¿sí? Bueno, esto los autores proponen volver a mirarlo, investigar sobre el asunto para saber si es real y empezar a cambiarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá medianamente el texto, la primera parte hasta la página 20, ¿sí? Bueno, la propuesta ahora es simple, es volver sobre el texto con esta explicación, ¿sí? Que yo les di y poder hacer un resumen, ¿sí? Con sus palabras de las principales ideas del texto. Y después, eso como primera medida. Como segunda medida, segunda consigna, ¿qué los dejó pensando el texto? ¿Sí? Pueden ser en forma de preguntas, en forma de reflexiones personales, ¿sí? Esas dos cuestiones. Resumir el texto, ¿sí? Con sus palabras, es una síntesis en realidad, sintetizar el texto. Y en una segunda parte, ¿qué los dejó pensando el texto? ¿Sí? ¿En qué los hizo pensar el texto?
pueden mencionar un ejemplo, no hay problema. Bueno, eso es por un lado. Después se va a venir, y ya les voy anticipando para que vayan contactando, necesito que hagan una entrevista a un profesor, ¿sí? Pero esto va a estar de la mano de otra clase, con otra explicación, pero ya vayan contactando a un profesor para hacerle una entrevista. Bueno, hasta acá llegamos y volvamos sobre el texto de Stein y Coria. Espero que se entienda con esta explicación. Y bueno, está abierto el canal, ustedes tienen mi WhatsApp o tienen la plataforma o mi correo electrónico para escribirme. Así que nos estamos leyendo, espero sus producciones. Me gustaría el que se anime que la haga en forma de video, así los conozco, ¿sí? Se presentan y por ahí se arman un libretito como explicándome el texto. Así que los invito a que lo hagamos en ese formato, así nos conocemos cara a cara. Bueno, hasta la próxima y estoy a la espera de sus producciones. Chau, chau.